La mujer en el cine mexicano, desde sus inicios hasta nuestros días, ha jugado distintos papeles como prostituta, madre abnegada, noviecita santa, mujer agraviada en busca de venganza, amante, desnudista, rumbera, bailando twist o siguiendo al santo. Y aunque en los años 70 logramos entrar a otro mundo, el de las negociantes de blancas, las poquianchis, no pudimos evitar que en los 80 abundara la mujer de sexy comedia de Televisa. Hasta fines de esta década, nuestras películas de ficción fueron mayormente filmadas por hombres, aunque sí hubo algunas cintas de directoras como Mimi Derba, Adela Sequeiro, Matilde Landeta y Marcela Fernández Violante, egresada del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, CUEC. Fue hasta 1988 cuando se estrenaron 2 largometrajes de ficción de egresadas de escuelas de cine que abrieron el camino a las mujeres como directoras y a los temas de género. Los Pasos de Ana, de Marisi Stagg, y El Secreto de Romelia, de Bussi Cortés, la primera ópera prima del Centro de Capacitación Cinematográfica, CCC, con la cual su directora iba a hacer historia. 36 años después, Bussi Cortés mereció el Ariel de Oro 2024 por su trayectoria cinematográfica que forjó en un terreno antes exclusivo para los hombres. Bussi Cortés es alguien que amó fundamentalmente 2 cosas con todo su ser. La primera es su familia, o sus familias, debemos decir, y la segunda es el cine. Y hablar de ella es, en primer lugar, saber que fue muy querendona y que cuidó siempre mucho a sus familias. Para mí ella es eso, una gran familia. Nuestros primeros valores y de los que nos sentimos mejor son nuestros 3 hijos. Entonces, ese resultado que se ha fraguado desde siempre, tiene 3 películas de filmación, tiene muchas experiencias y muchas satisfacciones profesionales y como padres de sus hijos. Yo la veo como una mujer completa que se ha desarrollado en muchos aspectos de nuestra cultura, pero también de nuestra sociedad y sobre todo de nuestra familia. Y sí, en muchas ocasiones como una excelente cineasta que hay que recordar sus logros. Bussi Cortés abrió una brecha para las mujeres cineastas, pero sobre todo logró introducir a nuevas generaciones a la industria. La película, ella fue la primera mujer en ganar un Ariel a Mejor Ópera Prima. Para el CCC representa todo lo que las mujeres cineastas debieron tomar en sus manos para cambiarlo. Bussi tenía una gran sensibilidad y combinaba 2 cosas que no siempre van juntas, porque era una mujer tesonera, firme, que ejercía ascendencia y autoridad y al mismo tiempo tenía un trato finísimo, cálido, amistoso, cómplice. Luz Eugenia Cortés Rocha, conocida como Bussi Cortés, nació en la Ciudad de México en 1950 y pasó largas temporadas de su infancia en Guanajuato, ciudad que se hará presente años después en sus películas. Pero fue en la capital donde se enamoró del cine, pues iba desde niña a las funciones que organizaba el Instituto Patria Polanco. A los 18 años, Bussi ingresó a la carrera de comunicación en la Universidad Iberoamericana.
Hizo un diplomado de video científico en Ecuador, filmó su primer documental y tomó la decisión más crucial de su vida: estudiar cine. Entró en 1977 al Centro de Capacitación Cinematográfica CCC, donde sus principales maestros fueron el director de teatro Ludwig Margules, los cineastas Arturo Ripstein, Jaime Humberto Hermosillo, Eduardo Maldonado, Alfredo Jokskovich y el dramaturgo Juan Tovar. En el CCC, Bussi dirigió en 16 milímetros los cortometrajes Las Buen Romero y Un Frágil Retorno, y el mediometraje Hotel Villa Guerne, su tesis. Después de trabajar como asistente de los directores Felipe Casals y Alfredo Jokskovich, Bussi dirigió un corto más, El lugar del corazón, sobre un cuento de Juan Tovar que ganó una mención honorífica en el Festival de Televisión Universitaria de Lima, Perú, en 1983. En 1984, Bussi reunió a un grupo de mujeres para producir una serie de ficción en la que trabajaron guionistas, directoras e incluso fotógrafas y sonidistas como Maris Sistach, Olga Cáceres, Dora Guerra, Alicia Molina, Cecilia Pérez Grobas y Consuelo Garrido, entre otras. Esta serie fue la primera en México que tocó temas de mujeres fuera de los estereotipos impuestos por la televisión comercial, como la viudez, el aborto, la soltería, la homosexualidad. La serie De la vida de las mujeres fue producida por la Unidad de Televisión Educativa y Cultural y transmitida por el Canal 11. En 1988 llegó el momento para que Bussi filmara su primer largometraje de ficción, pues ganó el primer concurso de ópera prima convocado por su escuela, el CCC, con su adaptación del cuento El viudo Román de Rosario Castellanos. Leí toda su obra corta y en Los Convidados de Agosto me encontré con El viudo Román, que se me hace una novela sensacional, sobre todo por la estructura de la novela, que no es lineal. Por eso escogí El viudo Román. Realmente yo creo que está muy vigente todo lo que ella nos relata y nos narra. El viudo Román se convirtió en manos de Bussi Cortés en El secreto de Romelia. Era la historia de una venganza perpetrada a fines de los años 30. La venganza del viudo Román, recién casado con la joven Romelia, hija de una familia conservadora. Tras la noche de bodas, Román regresa a Romelia a casa de sus padres, pretextando que no era virgen, lo que era mentira. Así se vengaba del daño que le causó el difunto hermano de Romelia, quien fue amante de la primera esposa de Román. Antes de morir, Román escribe una carta en la que dice a Romelia la verdad y ella lo perdona. Bussi cuenta esta historia en el presente y en el pasado mediante 3 personajes que encarnan 3 generaciones de mujeres con distintas visiones del mundo. Romelia vieja, la abuela provinciana; Loli, su hija citadina, fruto de su única noche de amor; y sus 3 nietas. Aborda directamente el tema de la virginidad y el amor en la provincia mexicana, y evidencia los prejuicios que prevalecían en tiempos pasados y que quizás sigan en vigor en algunas regiones. Rosario sigue vigente porque ella siempre luchó por algo por una palabra que ahora está muy en boga, que es el empoderamiento de la mujer, ¿no? Yo creo que si nos presentaba a mujeres víctimas o azotadas o que no la hacían, era porque justamente lo que ella buscaba era que nos empoderábamos. En una entrevista con Isabela Redondo, Bussi comentó: «Con El secreto de Romelia, trato de crear conciencia sobre qué es ser mujer y quién eres como mujer, y creo que la película sí logra transmitir esa conciencia». Bussi se preguntaba si Rosario Castellanos habría estado inconforme con el final que ella le dio a su película
y le preguntó su opinión a la escritora Dolores Castro, muy amiga de Rosario. Yo creo que creía que a Rosario no le hubiera gustado el final de mi película porque yo perdono a Romelia. O sea, hay como una reconciliación, ¿no?, con esa Romelia. Y Rosario Castellanos era durísima. En cambio, yo la perdono al final, ¿no? Justamente por esta relación con la nieta, la reivindico, ¿no? Y yo creo que a Rosario no le hubiera gustado que se fuera con el Viudo Román. Pero pues sí, así terminó. Y Lolita me dijo, no te preocupes, tienes la poesía de Rosario y eso vale más que cualquier otra cosa. Además de ser el primer largometraje de Bussi, la cinta fue también el primer largometraje de ficción producido por una escuela de cine, el CCC, con fondos propios y apoyo del Estado. Con esta película debuta el Centro de Capacitación Cinematográfica como productor de cine industrial, de cine de largometraje. Originalmente no podía producir películas de largometraje, pero dada la crisis de producción que se vivía en ese momento en el cine, o sea, estamos hablando de 1988, fue posible implantar este sistema de coproducción que yo siento que ha enriquecido mucho al cine mexicano que estamos viviendo actualmente. Algo más que Bussi aportó fue que los alumnos del CCC participaran en la filmación. A nadie se le había ocurrido eso, que ahora nos parece muy obvio. Y ella dijo, para que no nos cueste tan caro, para que la podamos hacer bien y que los estudiantes aprendan en un ámbito profesional, que se unan y la vamos a sacar. En ese momento las películas solo se podían hacer con sindicatos, pero mi mamá quiso meter al staff a todos sus estudiantes, los de una generación, los de la última generación del CCC, que estaban graduando en ese momento, como que dijo, ¿de qué mejor manera ellos pueden ponerse a aprender el oficio del cine que yendo a trabajar conmigo? Entonces logró convencer a los del sindicato que aceptaran a los alumnos del CCC. Antes era muy difícil hacer una película, digamos, en 35 milímetros que se fuera a exhibir en una sala comercial, en un cine, si no llevabas un sindicato en la producción. Entonces, a base de peleas y de cuestiones, se logró que esto se ablandara un poquito y que los sindicatos entendieran que no podías cargar con una plantilla completa de trabajadores. Y entonces, lo que se logró con El secreto de Romelia como la primera ópera prima es que hubiera una integración muy interesante. O sea, estudiantes en puestos importantes de una filmación, o sea, fotógrafo, sonidista, asistente de dirección, se integraran con staff, con trabajadores del sindicato. Y entonces todos muy entusiasmados, porque además estaban haciendo otro tipo de cine, no este cine comercial que los 80 es una década terrible. Bueno, imagínense si el cine de más producciones, el cine de las ficheras, o de televicine con el Chispirito y con el Payasito Cepillín, imagínense hacer El secreto de Romelia. Y entonces se hizo una integración muy interesante porque más se comunicaron dos mundos que no se comunicaban. El de los técnicos del cine mexicano, que son tan espléndidos, con cineastas que están preparándose para hacer otro tipo de cine. Y fue un matrimonio muy interesante porque después siguieron filmando y ya fue menos difícil llevar a la gente que tú quisieras o querías como fotógrafo, como sonidista, sin necesidad de estar pagando desplazamientos para que no fuera alguien del sindicato. Y yo creo que en Romelia, yo recuerdo que se logró esta combinación que fue muy valiosa para el cine mexicano. Pudo echar a andar este modelo, que hoy es un modelo de aprendizaje de vanguardia, que sigue siendo reconocido nacional e internacionalmente. Publicaciones especializadas reconocen al CCC como una de las mejores escuelas de cine del mundo y siempre mencionan que es en parte por su programa de ópera prima que inició Bussi Cortés. Bussi abrió la puerta para los alumnos y para las directoras de las escuelas de cine. Marie Sistag, María Novaro, Dana Rothberg y Eva López, entre otras, también formaron parte fundamental de ese impulso. Las organizaciones gremiales impedían explícitamente el acceso a las mujeres a dirigir. Ella no preguntó, ella simplemente realizó
la película. Ella fue la primera mujer en ganar un Ariel a Mejor Ópera Prima, por cierto. Abrió puertas con su astucia, con su inteligencia. Bussi nos demostró que era posible hacer cine. Primero, siendo mujer. Segundo, con pocos recursos. Y haciendo una obra tan importante. En ese sentido es una gran innovadora y alguien que contribuyó muchísimo al cine en ese sentido, porque no nada más se dedicó a plasmar el mundo femenino en el cine, sino también a hacer que las mujeres participaran en la producción cinematográfica. Cuando ella hacía alguna película, el sindicato no admitía mujeres en el staff del cine y Bussi Cortés hizo que las mujeres también pudieran ser camarógrafos y que pudieran ser sonidistas y que pudieran participar en el equipo cinematográfico. En 1989, El secreto de Romelia ganó, entre otros premios nacionales e internacionales, el Ariel a la mejor ópera prima para Bussi, el de mejor ambientación para Leticia Benzor, el de mejor coactuación femenina para Dolores Beristain y mejor música para José Amosurrutia, quien siguió cuidadosamente el guión de Bussi. Yo empecé a leerlo con su guía porque yo estaba en otros dominios conceptuales en mi experiencia de música contemporánea y fue un reto, pero sí logré adaptarme a una música que ella me decía sencilla y tonal. Entonces fue un año de componer muchas cosas, conocía a varios actores, trataba de compenetrarme de lo que ella veía en ellos y yo lo traducía, lo que yo vería en ellos, y de esa manera logré al menos unos 5 o 6 temas de la película, porque todos los actores tienen sus temas musicales. Y el resultado final fue integrar todos esos componentes temáticos de actores en una sola obra. Bussi Cortés era mi maestra de apreciación cinematográfica en el Centro Universitario de Teatro, que es la escuela de teatro donde estudié actuación. Y así, de lo más afortunada, yo, un día saliendo de la clase, de nuestra clase, se acercó a mí y me dijo: Arcelia, quiero que seas mi Romelia. Voy a hacer una película que se llama El secreto de Romelia y quiero que hagas este personaje. Bussi dio gran importancia al trabajo con los actores y en especial al que hizo con Arcelia. Hablábamos de cuáles eran las motivaciones del personaje y sus objetivos, sus obstáculos, etc. Hicimos todo ese trabajo. Y luego cuando llegamos al set, o sea, ya a las locaciones, con todo, como que Bussi empezó a sentir que el personaje estaba como un poco acartonado, como que no se sentía natural en mí, y lo empezamos a desmantelar, lo empezamos a cambiar, empezamos a quitar los peinados que se habían diseñado, el vestuario que se había diseñado, y empezamos a encontrar a este personaje así medio libre, medio salvaje, medio inconsciente. Este personaje en donde las cosas no pasan tanto por la razón, sino por el instinto y por su como emoción así espontánea, ¿no? Entonces el personaje como que quedó gran parte de la película con un solo vestuario, y lo que de alguna manera justificaba esto era que es un personaje que se divide en 2 partes, ¿no? La parte de Romelia grande y Romelia joven, que era el que hacía yo. Y entonces toda la parte de mi personaje eran los recuerdos, la memoria, la evocación, la reconstrucción del pasado de Romelia grande. Entonces se justificaba perfecto que ella se recordara con un solo vestuario. Entonces, pues así lo hicimos, pero eso me pareció como muy atinado del trabajo con Bussi. Era una directora con una gran sensibilidad.
Y además el proyecto de Romelia, El secreto de Romelia, era muy complicado por el manejo de los tiempos. O sea, el pasado, el presente y algún realismo mágico, poético, compleja sobre todo para una primera película. Y el riesgo que tomó la Bussi es maravilloso, porque además donde está filmada en la hacienda esta, en la antigua fábrica de San Manuel, esta fábrica de papel, esa escena de la escalera con Romelia y sentada es de una belleza. O sea, la aparición del viudo Román al final, que va por la señora que está muriendo, te lo crees, es muy poético. Yo estaba improvisando el acordeón en una tarde, en la casa, tratando de buscar algún tema. Y de vez en cuando me dice, ese tema me gusta. ¿Cuál? Ese. Entonces yo lo empecé a tocar, era muy sencillo y resultó ser el tema final de la película. Entonces me gusta mucho cómo ella tiene la capacidad para detectar y para sentir la parte temática que va con el espíritu dramático del cine. Bussi Cortés filmó 2 largometrajes más de ficción ubicados en Guanajuato: Serpientes y Escaleras y Las Buenrostro. Además, dirigió numerosos documentales para la televisión, como Déjalo Ser, para la serie La vida en México en el siglo XX de la Filmoteca de la UNAM, postulado al Ariel en 1994. También realizó 30 capítulos de Retos y Respuestas y ABC Discapacidad, coordinados por Alicia Molina, sobre la integración a la sociedad de personas con discapacidad. Codirigió con Paco Chávez un documental sobre él mismo, quien tras sufrir un derrame cerebral logró volver a hablar, escribir y a hacer cine. Trabajo con el que ganaron el premio José Rovirosa de la UNAM en 2001. Desde joven y durante toda su vida, Bussi fue maestra en diversas escuelas de cine y teatro, universidades y en la Cineteca Nacional, y fue tutora de jóvenes creadores en el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Fue siempre muy receptiva a las inquietudes de los alumnos, entendía que eran aprendices y al mismo tiempo era exigente, era rigurosa, les cuestionaba, exigía mucho que conociéramos lecturas, películas, referentes artísticos para poder hacer cine. Bussi Cortés fue presidenta de la Asociación Mujeres en el Cine y la Televisión, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas y de la sección de autores del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica. Bussi recibiría en septiembre del 2024 el Ariel de Oro por su trayectoria. Lamentablemente, falleció antes, el 21 de junio de este mismo año. Me gustaría agradecer primeramente a la Academia de parte de Bussi Cortés. Estoy segura de que ella estaría feliz de estar aquí personalmente recibiéndolo. Estaría feliz de compartirlo con todas y cada una de las personas que tocó en su vida, que son muchísimas. Y quiero que todos la recordemos como lo que fue, una persona con una enorme pasión por el cine y con una trayectoria inmensamente de luz, completamente amorosa y entregada a su pasión, que fue el cine. Hablé con ella y le compartí, el CCC te propuso para el Ariel de Oro y la asamblea determinó que se te otorgara junto con otras personas, y solo quiero decirte que nos da mucho gusto porque es un reconocimiento del cine mexicano a tu labor. Y fue muy bonito escucharla muy agradecida por eso, que es un gesto para corresponder pues todo lo que ella dio a sus estudiantes, al cine mexicano. La última vez que vi a Bussi fue en la Cineteca, porque estaba dando un curso en el momento que se puso más mal, y entonces era tan responsable que venía a dar su curso, y ya mal, 15 días antes.
Entonces la vi muy delgadita. Es más, yo quedé con ella. Dije, oye, Busi, te quiero ir a ver. Me voy a verte el lunes que entra. Y ese lunes ya no pudo porque tenía cita de nutrición y me dijo, yo te hablo, y ya no hubo oportunidad. Entonces me despedí de Busi en la Cineteca abrazándola el día que vino a dar una de sus últimas clases. En 2023, las directoras mexicanas filmaron 60 películas, casi el 30% de la producción nacional. Actualmente, el CCC, el CUEC, la Universidad de Guadalajara y otras escuelas de cine continúan con el modelo de producir sus largometrajes propios, aventura que inauguró Busi Cortés. Es una pasión que tuvo, creo que desde muy chica, con mucha claridad, siendo muy joven, supo lo que quería. A los 19 años hizo su primer corto. A los 22 años ya había hecho otros 2, y a los 24 otro más, ya con 2 hijos. Y así, de ahí para el real, toda su vida. Me siento muy afortunada de haber estado cerca y haber compartido el camino con una mujer y una cineasta como Busi Cortés. Creo que su labor es muy innovadora, porque finalmente la mujer había sido objeto del cine, pero no había sido el sujeto del cine, es decir, era el tema muy socorrido del cine mexicano, un cine que podía girar alrededor de la visión que el hombre tenía de la mujer, aunque hay excepciones, por supuesto, empezando por Doña Bárbara con María Félix, pero lo que es cierto es que no se había plasmado en la pantalla grande la sensibilidad femenina como la protagonista de las historias que se cuentan. Diferente, ¿no? Pues sí, ¿qué consejo le darías a algún chico o chica que nos esté viendo en este momento por televisión y tenga el deseo de convertirse en cineasta? Le preguntó Óscar Uriel a Busi en su programa TAP Especial Directores hace unos años. Que ya empiecen desde ahorita. O sea, yo siento que el cine es una gran experiencia de amor, ¿no? Entonces, y una gran experiencia de amor con mucha pasión, con mucha pasión. Y entonces, si uno tiene esa oportunidad de entregarse al amor y entregarse a la pasión, entonces no perder tiempo, ya empezar a hacerlo, empezar a nutrirse de eso, ¿no? Porque es una gran oportunidad.